En el corazón de San Pedro, un barrio costero ubicado en el estado de California, se esconde una de las historias de actividad paranormal más inquietantes de finales del siglo XX. No fue una leyenda urbana, ni un rumor pasajero, fue algo que ocurrió, que dejó marcas, testimonios y grabaciones, que involucró a investigadores experimentados y que todavía hoy sigue siendo objeto de debate entre creyentes, escépticos y estudiosos de lo inexplicable. Este es el caso del poltergeist de San Pedro y la experiencia que vivió Jackie Hernández, una mujer que, al buscar un nuevo comienzo, encontró algo infinitamente más oscuro que sus problemas personales. Jackie era una mujer joven, recién divorciada, que en noviembre de 1988 se mudó a una modesta casa con sus 2 hijos, intentando dejar atrás un pasado difícil y construir una vida mejor. Poco después de instalarse, algo extraño comenzó a manifestarse en esa vivienda, aparentemente normal. Al principio, fueron sensaciones sutiles, ruidos inexplicables, pasos en el ático, golpes en las paredes sin causa aparente y la persistente sensación de estar siendo observada. Mientras muchos interpretaron estos primeros signos como el producto del estrés emocional, es decir, que Jackie estaba bajo una enorme carga psicológica por su situación personal, lo que siguió después desafió toda explicación racional. Con el paso de las semanas, los fenómenos no solo continuaron, sino que aumentaron en intensidad y agresividad. Objetos comenzaron a moverse por sí solos, los muebles vibraban sin ninguna causa mecánica, y varios aparatos electrónicos se desplazaban, aparentemente lanzados por una fuerza invisible. Además, en uno de los momentos más inquietantes, un contenedor de lápices se elevó desde una mesa y cruzó una habitación, mientras Jackie estaba sentada viendo la televisión. Todos estos eventos carecían de una explicación técnica. Nadie empujaba los objetos, nadie los manipulaba y a menudo ocurrían ante los ojos de testigos que no estaban predispuestos a creer en lo paranormal. Sin embargo, la situación se volvió aún más perturbadora cuando la señorita Hernández comenzó a ver figuras y formas que nadie más podía interpretar claramente. Una noche, al mismo tiempo que ingresaba en la habitación de sus hijos, vio en medio de la penumbra la silueta de un hombre anciano y cadavérico, con ojos inexpresivos, mirándola fijamente desde el rincón más oscuro. Fue tal el terror que experimentó en ese momento, que corrió directamente a la casa de su vecina, su amiga Susan Castaneda, para contarle lo que había visto. Susan, que ya había presenciado algunos fenómenos menores en la casa, creyó en su relato y la animó a buscar ayuda profesional. Así fue como en agosto de 1989, varios investigadores paranormales, encabezados por el parapsicólogo Dr. Barry Taff, llegaron a la residencia para documentar lo que estaba ocurriendo. Con ellos vinieron el camarógrafo Barry Conrad y el escéptico Jeff Whitcraft, un hombre que originalmente no creía en lo que estaba a punto de ver. Desde el primer momento, los investigadores se enfrentaron a fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. En algunas ocasiones, se escuchaban golpes ensordecedores en el ático, sin ninguna presencia humana ubicada arriba. Sumado a esto, que en otra oportunidad, los técnicos sintieron un olor fétido e imposible de localizar, que surgía de las paredes. Además de reportar un líquido rojizo, similar a la sangre, que más tarde se confirmaría como un extraño fluido orgánico, filtrándose de algunos tabiques y de las grietas del techo. La intensidad fue tal que optaron por fotografiar y grabar cada rincón del inmueble, esperando capturar algo verificable. Pero, lo que realmente envió una ola de horror entre los presentes, fue lo que ocurrió en el ático, durante una de las sesiones de investigación. Según los testimonios coincidentes, mientras el fotógrafo Jeff Whitcraft examinaba la zona,
de manera repentina, una cuerda o cordón, que no estaba siendo manipulado por nadie, se movió por sí solo, y se enrolló alrededor de su cuello, ejerciendo presión hacia arriba, como si algo invisible intentara estrangularlo o colgarlo de una de las vigas. Jeff comenzó a perder el equilibrio y a quedarse sin aire, mientras forcejeaba desesperadamente. El ataque fue lo suficientemente intenso como para que otro miembro del equipo tuviera que intervenir físicamente y liberarlo. No se trató de una simple sugestión, pues, al bajar del ático, él presentaba marcas visibles en el cuello que fueron observadas por quienes estaban presentes. El episodio provocó un corte inmediato de la investigación en ese sector. El ambiente, según relatan, cambió por completo. El silencio se volvió absoluto y la sensación de amenaza era palpable. A medida que avanzaron los días y el suceso se volvió más perturbador, comenzaron a reportarse voces y respiraciones en grabaciones de audio, luces que flotaban en el aire, sombras documentadas en video que no tenían fuente visible, y experiencias que continuaron, incluso después de que Jackie abandonara la casa. Así fue que, aún al trasladarse a un trailer park, ubicado en la comunidad de Weldon, en el condado de Kern, y a más de 300 kilómetros de distancia, los sucesos extraños, aunque menos intensos, persistieron por un tiempo, sugiriendo que no estaban ligados únicamente a la casa, sino posiblemente a la propia Jackie. Pues, en otra ocasión, mientras ayudaba a otra persona, con un televisor en un cobertizo, vio aparecer nuevamente la imagen del hombre anciano en la pantalla, y a pesar de que el equipo estaba desenchufado. En ese hórrido momento, se escucharon ruidos fuertes, provenientes del interior, como si la presencia la hubiese seguido hasta ese lugar. Los investigadores intentaron de todo para liberarla de aquella entidad que la atormentaba. Recurrieron incluso a métodos peligrosos, como sesiones de tabla Ouija, con resultados que no solo pronunciaban nombres sin sentido, sino que también identificaban posibles orígenes históricos del fenómeno. Según esas sesiones, uno de los espíritus estuvo vinculado a un hombre llamado Herman Hendrickson, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el puerto de San Pedro en el año 1930, lo que llevó a una hipótesis sobre conexiones pendientes entre el pasado del lugar y la actividad actual. No obstante, con el transcurso del tiempo, la intensidad de las manifestaciones fue disminuyendo, conforme la señorita Hernández lograba cierta estabilidad emocional y se alejaba del lugar donde todo había comenzado. Aunque las horribles experiencias vividas por ella, sus seres queridos e investigadores, lejos de permanecer en el olvido, quedaron documentadas en fotografías, grabaciones, testimonios y un documental titulado Un encuentro desconocido, dirigido por el camarógrafo Barry Conrad, que compila parte del material recogido en la escalofriante investigación y que hasta la fecha continúa incomodando a muchos. Hoy en día, el fantasma ruidoso de San Pedro sigue siendo uno de los casos modernos más impactantes de actividad paranormal documentado en los Estados Unidos. Lo verdaderamente inquietante no es únicamente la violencia de los eventos, es decir, los ataques físicos, los objetos que se movían sin explicación, las marcas en el cuerpo y las grabaciones imposibles, sino el impacto profundo que todo aquello dejó en las personas que estuvieron presentes. Investigadores experimentados, algunos abiertamente escépticos, abandonaron el caso visiblemente afectados. Técnicos, camarógrafos y observadores coincidieron en describir una atmósfera opresiva, una sensación constante de amenaza, como si algo invisible estuviera siempre al borde de manifestarse. Sumado a esto, que con los años, el caso fue analizado desde el enfoque psicológico, parapsicológico y científico. Se habló de estrés extremo, de energía psíquica no consciente y de fenómenos aún no comprendidos por la neurología humana. Pero ninguna explicación logró abarcar la totalidad de lo ocurrido, ni justificar la coherencia, persistencia y agresividad de las manifestaciones. Los registros permanecen, los testimonios coinciden,
y las consecuencias fueron reales, tangibles y duraderas. El misterio de San Pedro continúa sin una respuesta definitiva. Permanece como una grieta incómoda en nuestra comprensión de la realidad, recordándonos que existen fenómenos que desafían los límites de lo conocido y que en ocasiones lo inexplicable no se manifiesta en castillos antiguos ni en lugares remotos, sino en casas comunes, en barrios tranquilos y en la vida de personas reales. Porque, si algo dejó en claro el caso de Jackie Hernández, es que no todas las presencias necesitan estar atadas a un sitio para existir. Algunas parecen surgir desde lo más profundo de la experiencia humana y una vez liberadas de la oscuridad, no siempre están dispuestas a marcharse.